Saludo a todos los defensores de la familia. Todos recordamos las marchas y los plantones del 10 de agosto en Colombia. ¿Un país en contra de la tolerancia? Mi pregunta es, ¿estamos involucionando? Miles de colombianos vestidos de blanco gritaron indignados este miércoles 10 de agosto del 2016 en una de las que fue probablemente una de las marchas más grandes que ha tenido Colombia en toda la historia. Pidieron al unísono por lo que consideran la defensa de la familia. Cada persona lo hizo a su manera. Algunos adultos mayores rezaron el rosario, otros salieron con las fotos de sus familias. Algunos grupos llegaron en chiva y la gran mayoría fue con sus hijos. Todos pedían que el gobierno respetara su derecho a educar a sus hijos según sus valores. Ambientes escolares libres de discriminación, mediante la cual la Orden Constitucional ordenó al Ministerio de Educación revisar extensivamente todos los manuales de convivencia del país, para así asegurarse que fueran respetuosos con respecto a la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes. Un grupo desconocido de personas divulgó lo que parecían ser las cartillas del Ministerio de Educación. Anexaron partes de revistas pornográficas de Bélgica y guías de Argentina y Chile como supuestas guías de orientación sexual. Se decía que iban a ser distribuidas en las diferentes instituciones y de hecho esto llegó a tal nivel de manipulación que así fue. Alcanzaron a ser entregadas a nombre del Ministerio de Educación sin ningún tipo de autorización, con la intención de preocupar y confundir a los padres de familia. Pero hoy nos preguntamos, ¿y en el proceso de paz? Como por si fuera poco, llama especialmente la atención la conclusión de este comunicado, que expresa en su último párrafo, óigase bien, la subcomisión de género seguirá trabajando para que en los acuerdos a los que se llegue se garantice la inclusión y el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones para toda la sociedad y específicamente para las mujeres y la población LGBTI. ¿Ah? Dice específicamente, ¿no? Para la población LGBTI. El primero, las FARC entregarán sus armas. No va a haber entrega de armas. No van a ver, por ejemplo, un guerrillero de la FARC entregándole a un representante del alto gobierno este fusil, esta ametralladora. ¿Es que habrá justicia, verdad y reparación para las víctimas, sí o no? Tercero, un plan masivo de formalización de la tierra. A su regreso a Cuba, la mayor prioridad de la revolución fue la redistribución de la tierra, acorde al acta de la reforma agraria. Y entonces Raúl, inesperadamente, toma el micrófono y continúa leyendo el decreto de expropiación de las grandes compañías norteamericanas en Cuba. ¿Eso ahí qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Casados, ¿ven? Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. ¿Cómo lo que sea? ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Aquí vamos a tener unos acuerdos que van a estar incorporados en la propia Constitución, más el respaldo del pueblo colombiano a través del plebiscito, más los acuerdos depositados en Ginebra, mediante leyes, me dieron unas facultades para poder implementar algunos acuerdos. Mediante leyes, me dieron unas facultades para poder implementar algunos acuerdos. Inclusive reformas constitucionales. El presidente Hugo Chávez rechaza las críticas a sus nuevas facultades, ampliadas en diciembre pasado por la Asamblea Nacional.
El mandatario venezolano declara que Washington está equivocado al considerar antidemocrática la nueva ley que amplía su mandato hasta mediados del 2012. Que la guerrilla, pues a través de las normativas vigentes en Colombia, puedan asumir funciones de policía. Las FARC y el ELN no son ningún cuerpo terrorista, son ejércitos. Sí hay ideología de género en los acuerdos con las FARC. ¿Por qué no hablan de una ideología de género? ¿De dónde sacan eso? Hablar de personas del género masculino o femenino en el sentido de sexo masculino o femenino es una expresión jocosa. Ni el gobierno nacional han implementado, ni han promovido, ni van a promover la llamada ideología de género. La subcomisión de género fue solicitada el 7 de junio del 2014 y plenamente instalada el 11 de septiembre también del 2014. La superación de la violencia solo será real cuando se extirpe del comportamiento social todo rostro de arbitrariedad, propio de quienes pretenden la imposición de modelos ideales. Acuerdo para la solución al problema de las drogas ilícitas. Las drogas ilícitas dejarán de alimentar y financiar el conflicto. Las FARC renunciarán a sus vínculos con el narcotráfico y el Estado recuperará los territorios más golpeados por este flagelo. Se generarán condiciones de bienestar para las personas afectadas por los cultivos ilícitos. El acuerdo de paz busca un campo con opciones legales de empleo. El acompañamiento del Estado incluirá seguridad, carreteras, mejoramiento de escuelas y centros de salud. Reforma Rural Integral. El Acuerdo de Reforma Rural Integral sienta las bases para la transformación estructural del campo y la generación de condiciones de bienestar para la población rural. La transformación del campo, con equidad y democracia, beneficiará prioritariamente a las zonas del país más afectadas por el conflicto armado. La Reforma Rural Integral promoverá el uso adecuado de la tierra, estimulará su restitución, su distribución de forma equitativa y el acceso progresivo a su propiedad por parte de las personas más vulnerables. Permitirá que las familias del campo que se desplazaron por la guerra puedan volver a trabajar en las tierras que les pertenecen. Ningún propietario perderá sus tierras legítimamente adquiridas y el Estado financiará planes en el sector rural en educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición. La transformación tendrá en cuenta, además, un desarrollo social y ambientalmente sostenible. Se creará un fondo de tierras de distribución gratuita entre los sectores más vulnerables del campo. El fondo de tierras se nutrirá principalmente con baldíos, tierras donadas, tierras inexplotadas y tierras recuperadas mediante extinción de dominio. Gracias a la Reforma Rural Integral, habrá más oferta de productos del campo a mejores precios. Así, se erradicará la pobreza y se promoverá la igualdad en el sector rural. ¿En qué consiste el acuerdo? El acuerdo tiene un objetivo, el fin del conflicto armado con las FARC y la construcción de una paz estable y duradera. Las FARC dejarán sus armas a las Naciones Unidas y se convertirán en un movimiento político. Por los próximos 2 periodos legislativos de 2018 y 2022 se les garantizará, si no alcanzan los votos suficientes, 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Además, en su tránsito hacia la vida civil, los excombatientes recibirán un único apoyo económico para alimentación y vivienda de 2 millones de pesos y un apoyo mensual de 90% del salario mínimo durante 24 meses. El acuerdo de paz es para todos los colombianos, sobre todo los que más han sufrido por la guerra. Reparar a las víctimas y garantizar su derecho a la verdad, la justicia y a que nunca se repita lo que pasó es lo más importante en los acuerdos. ¿Sabe qué es el plebiscito? Es el mecanismo de participación democrática directa con el que los colombianos pueden apoyar o rechazar una decisión del gobierno. ¿Por qué es importante? Porque el país es de todos los colombianos y este mecanismo dictará la última palabra sobre lo pactado en La Habana. ¿Cómo se relaciona con el proceso de paz? Sencillo, los mayores de 18 años decidirán si aprueban o no el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. ¿Cómo? A través del voto. ¿Cuántas preguntas tiene? 1. Aunque el acuerdo tiene 6 puntos, solo se votará por una única pregunta.
¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? ¿Cómo se reglamentó? El 18 de julio, la Corte Constitucional aprobó el plebiscito para la paz como mecanismo de refrendación, luego de que el gobierno presentara un proyecto de ley estatutaria. Infórmese sobre el acuerdo de paz.